Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa hora. Dios continúe bendiciendo sus vidas. La paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén abundantemente sobre la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada amigo, de cada creyente que se conecta. En esta hermosa tarde Dios quiere dar a conocer una palabra a través de la Biblia. Y recordando que la Biblia es poderosa, la Sagrada Escritura, la Biblia es palabra viva y eficaz. El día de hoy quiero que vayamos a la carta de Efesios escrita por el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4 y el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amado Padre, te doy gloria y te doy honra. Señor, gracias porque he sentido la motivación en mi corazón de compartir esta palabra, esta hermosa tarde, y que todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor amado, puedan entender cuál es la razón por la cual tú le has llamado y qué significa realmente ser cristiano o un discípulo tuyo, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Eres tú quien llenas nuestras vidas a través de tu presencia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero meditar en una palabra y esta palabra poderosa está en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 18 que hemos leído, y meditamos en qué significa ser un cristiano. Actualmente, en el año 2022, 360 millones de personas es el número de cristianos que actualmente están siendo perseguidos alrededor del mundo a causa de la fe. Sean hombres, sean mujeres, sean niños. Y sabes que todo lo arriesgan en su vida por seguir a Jesús. Esto es en el Medio Oriente. En Latinoamérica vive una rutina del enfriamiento espiritual, de la timidez por no predicar la palabra, del abandono de la fe a través de la apostasía y la herejía, siguiendo un avivamiento el cual no quieren experimentarlo a través de lo que Jesús dijo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál sería la razón por qué soy cristiano? ¿Por qué estas personas se aferran tan firmemente a una fe que podría costarles la vida? La respuesta está en la esperanza que brinda el Evangelio, en los fundamentos que significa ser cristiano. El apóstol Pablo escribe a los romanos y cuando él escribe a los romanos dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces podemos entender realmente que cuando Pablo dijo esto, él estaba tomando el riesgo y estaba tomando la decisión en su vida, amado amigo y hermano. La decisión de totalmente predicar el Evangelio aunque hubiera persecución. Él lo sabía, Dios lo había hablado a través de su palabra, de que Pablo iba a sufrir al llevar este evangelio de cambio y transformación a todas las personas. Y no solo eso, él también llevó un evangelio de cambio y transformación a emperadores, reyes, y aún así fue perseguido. Pero la mayor persecución vino de su casa, de su descendencia, de los judíos, de las personas que le conocieron. Pero Pablo, nada de esto le detuvo. Hoy en día en el mundo, a nivel mundial, hay muchos países, naciones donde el evangelio no puede ser predicado.
pero aún así los misioneros se arriesgan a llevar esta palabra. Billy Graham lo dijo una vez de esta forma: un cristiano es una persona que confía en Jesucristo para su salvación eterna y busca a seguirlo en su vida diaria. En otras palabras, un cristiano está comprometido con Jesús. Aleluya. Un cristiano está comprometido con Jesús como su Salvador y su Señor o Maestro. Entonces podemos entender, tenemos una lista de 4 aspectos centrales de por qué el evangelio que motiva a la gente de todo el mundo no solo es a mantener su fe, sino a tener su esperanza a través de la persecución. El verdadero cristiano se conoce en esto que se llama persecución. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, y este evangelio será predicado por todo el mundo. Pero también Mateo nos dice, y vamos a leer esta palabra en el evangelio de Mateo capítulo 24, del versículo 1 hasta el 13, nos da a conocer los acontecimientos de persecución que van a haber, de todas las manifestaciones que se van a levantar, aún personas pretendiendo predicar a Jesucristo, pero viviendo una vida apartada totalmente de lo que vive la Escritura, porque su sedimentación o su preparación ambigua será tomar el evangelio como mercadería para lucrarse del evangelio y no presentar un evangelio como lo presentaba el apóstol Pablo en la carta de Efesios, sino un evangelio diluido, adulterado, el cual está corrompido y se basa en dogma y criterios humanos, no en la Sagrada Escritura. Pero también te dice de que a muchos van a engañar, así de que usted que está en una congregación debe de orar a Dios y de leer la Biblia, porque los hermanos en Berea no creían a lo que el apóstol Pablo decía, sino que ellos iban y se aseguraban si era verdad lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de la Escritura. Muchos cristianos hoy están enredados. Muchos cristianos le creen que todo es Espíritu Santo. La Biblia dice que aún van a hacer milagros los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores, los impostores. Todos ellos van a hacerlo. Entonces el cristiano de esta forma no tiene discernimiento, va a ser engañado. ¿Sabe por qué? Porque no tiene discernimiento y a todo le llama Espíritu Santo y se mueve por las manifestaciones de que Dios dice usa a aquella persona, aunque su vida esté alejado de Dios, aunque sea una persona que esté en pecado, aunque sea una persona que está caído de la gracia, aunque sea una persona que ya se desvió totalmente a como lo fue Sansón, a como lo fue Elí, a como lo fueron todos aquellos hombres que en un comienzo poderoso en su vida comenzaron con el Espíritu de Dios que llenaba sus corazones, pero a medida que Dios les fue engrandeciendo, ellos se apartaron de la raíz principal que era estar pegado a la vid. El Señor demanda de nuestras vidas santidad. Y una de las cosas principales para podernos mantener en el Evangelio, el diablo no va a seguir a predicadores huecos, a predicadores que predican mentiras, a predicadores charlatanes, a predicadores que son usados aún por él mismo porque viven una vida doble. Él va a seguir a aquellos que guardan la santidad, aquellos que guardan la palabra, aquellos que predican el evangelio de Jesucristo, y esto le duele en el corazón a las personas porque la palabra es espada de dos filos para cortar, es viva, es eficaz para transformar la vida de los hombres y de las mujeres. El personaje principal que estamos viendo el día de hoy, ¿por qué soy cristiano?, es Jesucristo. Hace unos 2000 años atrás y unos 25 años, podríamos decir más, 2025, Jesucristo nació en un pesebre. Había sido proclamado esta palabra profética por el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo
14, que nacería de una virgen. Entonces nosotros escuchamos la historia de que Jesús nació en un pesebre, que llegaron los pastores, que los ángeles bajaron, pero a muchos nos gusta proclamar este Jesús pequeñito que está allí en el pesebre, pero no nos gusta acatar lo que dice la palabra cuando Jesús creció y les dijo arrepentido y convertido. Y esto es lo que mucha humanidad no entiende. Jesús ha venido a salvar al pecador porque la humanidad está en la oscuridad, está en el pecado, en el adulterio, en la fornicación. Aún muchas personas dentro de las congregaciones viven una vida doble, no agradable a Dios. Mas Dios demanda de que de la vida del hombre y la mujer sean transformados y cambiados conforme al genuino arrepentimiento basado en la conversión a través del agua y del Espíritu, a como Nicodemo aquel día se presentó delante de ¿quién? Del Maestro Jesucristo para ser transformado. Entonces, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿O por qué soy cristiano? Somos cristianos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y hubo en nuestras vidas una conversión de aceptar a Jesucristo y dejar nuestra vana manera de vivir atrás. Cuando nosotros los convertimos de una religión de la cual no estábamos de acuerdo por muchos factores que afectaban la vida del hombre y la mujer, y también mirábamos que lo que se hacía no tenía una realidad apegado a la Biblia, entonces decidimos llegar al momento de reconocer a Jesucristo en nuestras vidas y hacerlo Rey y Señor de nuestro corazón. Cuando yo salí, bendiciones, Dios bendiga a nuestra hermana que se están uniendo, a los que están conectados. Cuando nosotros nos convertimos al Señor de todo corazón es porque donde estábamos ya no queremos ser igual a como éramos antes. El diablo ha creado a través de la intransigencia de que dejemos de seguir al personaje principal que es Jesucristo, y Él ha traído una nueva fase de comodidad en la iglesia cristiana, de lo cual la iglesia cristiana se ha desentendido de lo que dice la Escritura. Está yendo más allá de las situaciones que no están de acuerdo con la Biblia. Cuando una persona se levanta en contra de lo que está establecido en la Biblia, se está levantando en contra de la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú te levantas contra lo que dice la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, entonces estamos haciendo algo que se llama errar. Y al errar en la palabra, de no estar de acuerdo y meter doctrinas que no están de acuerdo con la Biblia, entonces se convierten en herejías. Y cuando se convierten en herejías, nos volvemos blasfemos contra el Espíritu Santo de Dios, que es el que inspiró esta palabra. Ahora, cuando nosotros estábamos en una religión anterior y no estábamos de acuerdo, por eso nos convertimos al Evangelio de Jesucristo para ser lavados y limpiados y transformados a través de esa sangre preciosa. Pero el Evangelio tiene un costo alto, y el costo alto es esto, que es muy difícil de entender. La Biblia, la palabra de Dios, describe la humanidad de Jesús, que trabajó, que durmió, que pasó hambre, que lloró igual que nosotros, que sufrió, que cuando nosotros sufrimos o pasamos enfermedades, el único que nos puede entender es Él, porque Él lo pasó. Ahora, también, cuando nosotros desacatamos lo que dice su palabra y vamos en contra de lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es infalible, la Escritura no tiene error, es la mente de Dios e inspirada a través del Espíritu de Dios, que utilizó a muchos hombres en un periodo de 1600 años para poder llegar al momento de la Biblia. De ahí pues tuvieron muchos traductores. Y la verdad de que nosotros debemos de honrar lo que está en la Escritura. Algunas personas
sacan situaciones que no están en la Biblia. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz y a usted lo único que le queda es hacer arrepentimiento y decir: Señor, sácame de este pecado, sácame de esta situación que estoy atravesando, ayúdame a hacer arrepentimiento genuino. Necesito, Señor, cambiar mi vida y de seguro el Señor llegará a ti. La palabra nos enseña lo que dice la Biblia. Jesucristo nos enseñó a perdonar, a amar al prójimo, a confesar nuestros pecados delante de Él, a perdonar a todas aquellas personas que aun cuando te deseen mal, te persigan, te busquen a pisotear de una o de otra forma. Dice la palabra en el Sermón del Monte del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de que les perdonemos. Y Él también nos enseñó que en Él teníamos perdón de pecado. Así que no es como algunas personas que dicen el día de hoy: a medida que te vayas metiendo en el Evangelio, dicen unos, y a medida que vayas entrando, se te van a ir limpiando tus pecados. La verdad que la palabra nos dice en el capítulo 53 de Isaías que Él en la cruz ya había pagado nuestros pecados hace 2025 años atrás. Hay otros que erran y dicen: a medida que te vas metiendo con Dios, sos libre. No. Desde el día que aceptas a Cristo eres libre, pero está en ti si tú te decides otra vez a volver a embarrar con el mundo donde estaba. Pero hace 2025 años el Señor te hizo libre. Nosotros no podemos liberarnos. Podemos renunciar, podemos reprender de nuestras vidas algunas actividades o ataques del mismo enemigo que vengan contra nosotros, pero nosotros en sí no nos podemos lavar nuestros pecados. Tampoco no nos podemos, amigo, hermano, liberarnos. Tampoco. ¿Por qué? Porque eso es errar la doctrina. Las personas dicen: a medida que te vas metiendo con Dios te va a liberar. Pero no, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que si verdaderamente creemos en el Hijo de Dios, verdaderamente seremos libres. Hay otros que dicen: invalide a la hora que está orando para que no le venga un espíritu de venganza. Eso no es bíblico. ¿Acaso Pablo no invalidó, o la oración que él hizo no invalidaba? Por eso llegó aquel día el espíritu de venganza, como pueden decir muchas personas, en contra de Pablo, y llegaron en aquel lugar llamado Iconio y le arrastraron hasta la orilla de la ciudad, que casi le mataron. Amado hermano y amigo, hay muchas cosas donde las personas están errando y yendo tras una doctrina de la cual no está establecida por el Señor. Cuando Jesucristo fue perseguido por los fariseos, por los saduceos, y todos se levantaban en contra de Él para ver si blasfemaba, para poder el momento oportuno para matarle, dice la Biblia, Jesucristo nos enseñó a nosotros en el Padre Nuestro cómo orar. Cuando Él nos enseñó en ese Padre Nuestro cómo orar, esa es la oración más sencilla que puede existir, porque sabía de otra forma que llegarían personas charlatanas a enseñar oraciones de las cuales nadie había enseñado. Por eso Él nos dejó en la Escritura cómo debemos de orar. Usted y yo no necesitamos orar de una forma de la cual no está de acuerdo con la Biblia. Pero sigamos hablando que, ¿por qué soy cristiano? Jesús fue plenamente humano y fue tentado como nosotros. Sin embargo, no cayó en la tentación. El escritor de Hebreos declara: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, cuando la palabra nos dice esto, Jesucristo, el Hijo de Dios,
sufrió, tuvo tentación, tuvo aflicciones, porque como le dije, era 100% Dios y 100% hombre, pero no pecó. Nosotros sí, porque somos seres humanos concebidos en pecado, dice el Salmo capítulo 51. Pero el Señor habla a nuestras vidas. Y el versículo 15 del capítulo 4 nos dice que el sumo sacerdote, que no puede compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor conoce nuestra situación. O no nos podemos esconder, no nos podemos alejar, donde estemos allí nos alcanza el Espíritu de Dios. El Salmo 139 te dice que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te vio. El Salmo 91 te dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: con tus alas te cubrirá. Entonces, con tus alas te cubrirá ¿quién? El Señor. Cuando estés probado, cuando estés en lucha, cuando el maligno se haya levantado en contra de tu vida, cuando las pruebas estén duras en tu vida, cuando haya persecución, cuando haya algún mover maligno en contra de tu vida, Él se levantará y con sus alas te guardará, con sus alas te protegerá. ¿De qué? De todo lo que viene en contra de nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer es orar, hermano. El Padre Nuestro es la oración esencial que nuestro Señor Jesucristo dejó. En todo el mundo el Padre Nuestro se lo saben. ¿Sabe por qué? Porque es la única oración que en la Biblia puedo entender yo que fue aprobada y declarada por Jesús. Y de ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, los discípulos le insisten a Jesús que le enseñe a orar. Sin embargo, la Biblia también demuestra en más de una ocasión que Jesús era Dios. No solo Jesús mismo afirmó su carácter divino. Vamos a leer Juan 8:58. ¿Por qué soy cristiano? Estamos meditando en esa palabra. ¿Por qué soy cristiano? Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. El yo soy en el Antiguo Testamento era Jehová Dios. La religión monoteísta de los israelitas les pertenecía creer en un solo Dios, creer en esa palabra de poder. Y ellos no adoraban a otro Dios, al único Dios que adoraban era a Dios. Por eso es monoteísta, o sea, adoración a un solo Dios. Entonces podemos entender cuando Él dice la palabra de la teofanía del gran yo soy en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento es la revelación de Dios Hijo. En el capítulo 8, versículo 58, demostrando y afirmando su integridad y su carácter divino, según lo que nos da a conocer el apóstol Juan. Ahora dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar. Él lo mira a usted, Él me mira a mí. En los momentos difíciles de tribulaciones, de angustia, cuando los misioneros están lejos, en lugares que aún se le han agotado sus víveres, sus alimentos, ahí está Dios proveyéndole. Cuando usted y yo estamos pasando momentos difíciles, momentos de pruebas, de enfermedades, de cosas que no las entendemos, pero Dios sabe de que si tú estás agarrado de la mano de Dios, porque esto también yo lo tengo que saber y creer para poder recibir esa gracia de parte de Dios de que me saque en victoria de cualquier situación. Y es que cuando estamos pasando cualquier adversidad, la razón por la cual la pasamos, amigo y hermano, no es porque Dios nos quiera castigar, sino porque Dios quiere glorificarse y enseñarnos
de que Él es más grande que cualquier situación. Tú no puedes hablar de una enfermedad a alguien y decirle, Señor me sanó, yo estaba de esta forma, pero mira, ahora ha hecho un milagro y ahora soy diferente porque Él llegó una noche, una mañana, una tarde, me tocó con su poder, me sanó, me rescató y aquí estoy dándote el testimonio. No podemos hacer esto cuando no hemos pasado pruebas y dificultades. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta el carácter divino de Jesús y mostramos que Él es el gran yo soy, que se levanta a favor de nuestras vidas para darnos respuesta en los momentos difíciles, estamos demostrando que Jesús de Nazaret es divino y que tiene el poder que así como resucitó a las personas de entre los muertos, le perdonó sus pecados e hizo huir a los demonios. Todas estas acciones solo las puede hacer Dios porque Él tiene la autoridad sobre todo. Pero como le dije, tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que proclaman a Dios y van a hacer milagros, pero no son los verdaderos hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra dice, hay que tener discernimiento. Hay que ver el fruto de esa persona. Hay que ver su testimonio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice, se van a levantar personas de que van a aprovecharse de este evangelio y lo van a tergiversar, diciéndole a las personas que aún en el pecado que están viviendo, Dios está de acuerdo. Pero la verdad es que la palabra nos dice que tenemos que hacer arrepentimiento y apartarnos del camino de maldad, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero recuerda, Juan 14:6, el único camino es Jesucristo. Si vamos por otros caminos, al final solo encontraremos la muerte. En segundo lugar, podemos ver el problema que había. ¿Cuál? El pecado. ¿Por qué soy cristiano? Porque la verdad somos pecadores, pero ya somos pecadores arrepentidos, porque nos hemos apartado del pecado, porque creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y que lo hizo una sola vez y que fue suficiente para darnos la vida eterna. Romanos 3:23 nos dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿O has engañado? ¿O te has creído mejor que otra persona? Todo eso que estás escuchando es pecado. Es decir, son cosas que a Dios le molestan profundamente, porque Él es eterno y es perfectamente justo. Cuando discriminamos a una persona por color, por fe, porque podría ser que tengas una amistad con alguien que no es evangélico, o con alguien que no es cristiano, que vaya a una iglesia o de otra religión. Pero la verdad, amado amigo y hermano, el Señor no nos ha mandado a eso. Ni por credo, ni por fe, ni por religión, ni por color, ni por nada de eso. La verdad que para poder alcanzar a las personas, tenemos que dejar todas esas cosas a un lado. Recuerda, Jesús le decían, Juan era que ayunaba y no se juntaba con los pecadores. Y les decía arrepentidos y convertidos. Pero cuando llegó el Hijo de Dios era de que comía bastante, decían es un comilón y está entre pecadores. La verdad que para poder alcanzar las almas para Jesucristo, tenemos que ir a buscar esa alma y dejar a un lado todo lo que nos separa para que nosotros no alcancemos las almas para el reino de Dios. Cuando las personas están en el mundo, amado amigo y hermano, las personas viven como ellos quieren, porque están gobernados por sus propios instintos. No está Dios en ellos, pero ellos están caídos y apartados de la gloria de Dios. Pero cuando usted ha venido al Evangelio y ha creído en el Señor, perfectamente sabe de que usted está separado y debe de vivir una vida consagrada para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Billy Graham explicó: los seres humanos nos hemos rebelado contra Dios y por eso dice la Biblia, estamos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Leímos el texto bíblico en Efesios 4:18. El velo que cubre a las personas no les permite ver más allá de que están cometiendo un error. Y el error es de que la Biblia muchas veces nos dice la idolatría es mala. Pero muchos, como no conocen a Dios, practican la idolatría. Pero además de eso, la palabra nos dice en Efesios 4:30, muchos otros pecados que como hombre viejo, dice la Biblia, caracteriza el hombre viejo. Cuando vienes a Cristo te conviertes en un hombre o una mujer nueva. Cuando bajas a las aguas bautismales se muere ese hombre viejo, resucitando uno nuevo con Cristo. Cuando nosotros decimos una palabra, en 20 años que tengo de estar en el Evangelio, hasta ahora puedo experimentar esto. Eso significa la ignorancia que has tenido todo el tiempo y más antes qué fue lo que hiciste entonces en el Evangelio. Cuando las personas dicen de esta forma, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Porque las personas están errando en su fe cuando dice que hacía 20 años estaba en una iglesia y no había sido lavado, ni tampoco había nacido del agua y del Espíritu. Tengamos mucho cuidado, porque eso sería hacer a un lado el acto que usted levantó su mano y decidió aceptar a Cristo y arrepentirse y apartarse del pecado. Lo está llevando a un momento de decir que eso no lo hizo sinceramente delante de Dios y que todo ese tiempo usted vivió apartado de Dios, aparentando una vida de cristiano en la congregación. Entonces podría ser que usted todo ese tiempo estuvo quizás apartado o descarriado. Pero la verdad, amigo y hermano, quiero decirle que desde el día que usted decide seguir a Jesucristo, esa es la mejor decisión que usted debe tener, porque cuando cree en el Hijo de Dios, usted es libre y es perdonado sus pecados, porque Él venció a la muerte mediante la resurrección en la cruz del Calvario. Nada más, ahora, ¿cuál es la solución? La cruz y la tumba vacía. Dios, en su gracia y misericordia, no dejó a la humanidad con un problema sin solución. Ahí, al pagar la pena de nuestros pecados en la cruz, lo único que usted hoy tiene que hacer es arrepentirse y decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, porque eres el sacerdote por excelencia, que moriste colgado en una cruz. Aunque en el Antiguo Testamento dice: maldito aquel que es colgado en un madero. Ahora yo digo, pues en mi vida, te doy gracias porque moriste en la cruz, porque cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, tú te acordaste de mí, tu gracia, tu amor y tu perdón me alcanzó aquel día. Y puedo decir yo a voz en cuello de que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para cambio y para transformación de nuestras vidas. Desde el día que aceptamos a Cristo, levantamos nuestras manos y bajamos a las aguas bautismales. Esa es la evidencia de que usted es un cristiano. Esa es la evidencia de que usted se encontró con Jesús porque usted estaba perdido. Esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios le selló. Y dice la carta de Efesios que le sella y le hace formar parte como el hijo de adopción en la palabra. Entonces no me puede venir diciendo usted que ahora hay muchos evangélicos que tienen mucho tiempo de estar en el Evangelio y dicen que ahora sí se encontraron con Cristo. Debemos tener cuidado, porque de una mala interpretación la persona puede sacar una secta o se puede convertir en un blasfemo, y esto no es perdonado por el Espíritu de Dios. Entonces podemos entender
que cuando Cristo fue a la cruz rompió las cadenas, rompió las maldiciones. Y cuando usted dice yo levanto mis manos y acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, ahí usted está diciendo, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, te recibo en mi corazón, he decidido serte fiel, he decidido renunciar al mundo, no importa lo que venga, yo ahora te seguiré, pondré la mano en el arado y no volveré a ver hacia atrás. La única cura para el pecado es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, quien llevó la culpa, el castigo de nuestros pecados en la cruz. Él resucitó al tercer día y nos hizo libres. La persona que confía en la obra expiatoria de Cristo es perdonada y ya no está bajo la ira de Dios, sino que recibe un nuevo corazón que busca agradar y honrar al Señor. Así que usted está viendo qué poder hay el día que usted acepta al Señor por primera vez. Por lo tanto, no puede decir que hace 20 años yo era evangélico y hasta ahora conocí al verdadero Jesús, porque eso sería aberrar y errar en contra de la Escritura. Jesús tenía que ser hombre para morir y tenía que ser Dios para hacer el sacrificio y el pago por el pecado. La profundidad del pecado de la humanidad requería un sacrificio perfecto. Así que el sacrificio de Jesús fue perfecto, que purificó todo en los seres humanos. Aquí lo único que necesitamos es hacer arrepentimiento, apartarnos del pecado, porque nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Recibimos el sello del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y nuestras vidas van a rendirse y ir a la humillación delante del Señor. Entonces recibiremos una nueva vida a través de la regeneración del agua y del Espíritu. Posteriormente va a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Si esto es por gracia, esto cuando aún nosotros no tenemos fuerza para sostenernos por tanta prueba y situación, el Señor te dice, yo soy tu fuerza. Tú levántate porque yo soy tu fuerza, te dice el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Porque ¿dónde viene nuestra fuerza? O sea, el ser cristiano ya de tantos años y nos sostenemos como viendo al invisible, no es por nuestra propia fuerza, es porque Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, ha puesto fuerzas en nuestra vida. Ahora recuerda, el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que purificó todo, desde nosotros los seres humanos hasta el mismo cielo. Will Graham dice, ese sacrificio nunca tuvo ni tendrá que repetirse. Fue suficiente para eliminar el juicio que merecíamos. Entonces, ¿cómo es que hay personas que dicen que ahora sí se encontraron con el verdadero Jesucristo? Entonces, ¿qué hicieron todo ese tiempo que estuvieron atrás desde el día que levantaron su mano y aceptaron a Cristo? ¿Que vivieron una vida de pecado o vivieron una vida camuflada que nadie se daba cuenta y estaban sirviendo en la iglesia en pecado? Pues la realidad, hermano, amigo, es muy terrible errar a la Escritura, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz. Y cuando tú vienes a Cristo y levantas tu mano y no quieres ya seguir en el pecado y le dices, Señor, yo te recibo a donde estés, eres libre, y te apartas del pecado y te consagras para el Señor en oración, en palabra, en ayuno, vas a la congregación y posteriormente vas a las aguas bautismales, ¿sabes? Ahí se confirma tu fe de que el Señor, su sacrificio fue perfecto para eliminar cualquier juicio que había en contra de tu vida. Las personas hoy en día, a través de un evangelio emocionalista,
Están llegando al momento de crear una palabra llena de error, de la cual dice que hasta ahora sí se encontraron con Jesucristo. Pero la verdad, amado amigo y hermano, de que encontrarse con Cristo es encontrarse el día que usted levantó su mano e hizo arrepentimiento y se bautizó. El destinatario. ¿Por qué soy cristiano? Toda esta verdad debe inspirar en nosotros una reacción de saber la importancia de la autoridad infalible de la Biblia y su palabra. El día que usted aceptó a Cristo, se inscribió su nombre en el libro de la vida. Y quiero decirle que no importa las situaciones que usted quizás se haya desligado, se haya deslizado, se haya apartado, pero si usted hizo arrepentimiento y regresó al Señor, la misericordia y la gracia del Señor le sustenta, porque la palabra dice que si el justo cae, Jehová lo levanta. Porque cuando miramos la historia del hijo pródigo que regresó donde su padre, podemos entender que el padre tuvo misericordia de su hijo y no lo desheredó, sino que él lo reconfirmó nuevamente de que él es el padre que le amó a su hijo, aunque él había despilfarrado la primera herencia. Él nuevamente vino y armó una fiesta en aquel lugar y celebró que llegó su hijo, el cual estaba perdido, extraviado, pero que él siempre le había estado esperando en su casa. Entonces, esto me da testimonio de que la persona, aunque se haya apartado del evangelio, pero regresa nuevamente arrepentida, el Padre le perdona. Así de que usted no le crea al diablo cuando el diablo va y le dice tus pecados no son perdonados. Toda la verdad se debe de inspirar en una reacción que debemos de apartarnos del pecado y debemos de correr hacia Dios y seguir a Jesucristo. La Biblia habla del fruto que viene en tu vida después que entregas tu vida a Cristo, tales como el amor, la bondad, la paz, la alegría, la benignidad. También nos habla de cómo habrá amor en tu corazón para tu prójimo, porque Jesús nos dice en la palabra a través del perdón. Cuando experimentamos cambios en nuestra vida, cuando vamos delante del Señor y oramos y le decimos, Señor, arranca de mi vida todo lo que no es agradable. Tú te acuerdas en la oración y dices, yo me siento un malestar por determinada persona. Yo siento que en mi corazón cuando la miro no la soporto o no lo soporto. O puede decir, Señor, yo creo que muchas veces a lo mejor estoy criticando y quiero que me ayudes a cambiar mi forma de ser. Algunos son arrastrados a través de la mentira, pero usted va delante del Señor y le dice, Señor, perdóname y ayúdame porque yo ya no quiero seguir siendo mentiroso. Y ¿sabe? Cuando las personas van delante de Dios y lo hacen de esta forma, Dios los libera. ¿Por qué? Porque Él te cambia y te transforma cuando tú te rindes a Él. Asimismo, no será un amor que solo salga de tus labios, sino será un verdadero amor cuando experimenta el poder de Dios en tu vida. Cuando entregas tu vida a Cristo, vas a experimentar un sentimiento de ternura, de quebrantamiento, pues cuánto me trasladé yo a mi niñez el día que recibí a Jesucristo en mi corazón. Y te digo de que servirle a Cristo es lo mejor, no importando las dificultades, las adversidades, las pruebas, las luchas que uno tiene que enfrentar en este camino. Por eso es que seguir a Cristo es para valientes. Muchos te dicen, me gusta el evangelio, pero no estoy capacitado para resistir el nivel de pruebas porque yo sé que no es fácil. Otros dicen, no, pues me gusta el evangelio, dicen, pero me parece como que sería jugar con Dios al decidir recibir a Cristo en mi vida.
Así de que algunos dicen, no estoy capacitado y no me siento en la capacidad de cumplir la palabra. Pero el Señor te sigue llamando. Y lo más bonito de todo es que cuando entregues tu vida a Cristo, vas a experimentar un sentimiento de ternura, de paz, de quebrantamiento, de perdón hacia aquellos que te han herido. Por eso es que Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando estaba siendo apedreado Esteban también abrió sus ojos al cielo y miró al Padre y al Hijo sentado a la diestra de Dios Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuán poderoso es el perdón en la vida del cristiano. Así que si queremos ser cristianos, o por qué soy cristiano, ¿sabes por qué? Porque el Señor nos ha enseñado muchas cosas en los evangelios, Jesucristo. Y si somos cristianos es que somos discípulos de Cristo y estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a ser transformados, estamos dispuestos a ser la solución, la sal, la luz del mundo para una humanidad que está perdida. ¿En dónde? En todo el mundo, la humanidad. El cristiano que se ha convertido a Cristo y es discípulo de Cristo, solamente recuerda que él debe de ser luz, sal y testimonio vivo ante el mundo de que Jesucristo es el que cambia, el que transforma, el que sana, el que salva y el que pronto ha de venir. Es Él. Entonces podemos entender de que el Señor está a las puertas de tu corazón. No huyas de esta enorme verdad. Acércate a Cristo, dale una oportunidad hoy mismo. Y quiero leer esta porción bíblica para ir finalizando y está en Apocalipsis 3. Bendito es el nombre del Señor. Y dice el versículo 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Quién dice esto? Dios, a través del Espíritu Santo. Que nos arrepintamos. Haya aceptado a Cristo y no le haya aceptado, tiene que hacer arrepentimiento. Por eso dice arrepentido y convertido. ¿A quién? A Jesucristo, a su palabra, a su poder, no a una denominación, no. Es a Jesucristo que te tienes que convertir. Ya después vas a definir ahí donde estés congregado y que tienes que vivir una vida de consagración delante del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, aquí puede ver. El Señor nos llama a que renunciemos a nuestra vida vana, a nuestra mundanalidad, a nuestros deseos carnales, a los momentos que queremos hacer lo que nosotros queremos. El Señor nos invita a que escuchemos su voz y comencemos a escuchar su llamado de participar en la comunión con Él a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque quiere las mejores cosas para nosotros. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a cada uno de los que han estado unidos en esta hermosa hora. Vamos a orar y vamos a estar orando por aquellos misioneros que llevan la palabra a diversas partes del mundo. Que Dios sea guardándoles, proveyéndoles y bendiciéndoles. En todo momento ellos puedan tener autoridad, palabra y estar respaldados por Dios en todas las áreas para cumplir el mandato de la gran comisión. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Oro en esta hermosa hora, Señor, por todos aquellos predicadores, para que usted, Señor, les capacite, les dé autoridad, les dé palabras, Señor, que ellos genuinamente presenten un evangelio de transformación y cambio. Oramos por todos los misioneros que están en Europa, a los misioneros que están en Asia, a los que están en Senegal, a los que están en África,
a los que están en el Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, a los que están en Honduras, en España, en Francia, aquellos misioneros que están en India, en Afganistán, a los que están en Egipto. Oro en el nombre de Jesús, oro por los que están en Marruecos. La presencia tuya, Señor, sea sobre sus vidas. Aquellos misioneros que están en Norteamérica, en los diferentes estados, Señor, a los que están en El Salvador, a los que están en Nicaragua, a los que están en La Mosquitia, en Honduras, en Bozaguas. Pedimos, Padre, que usted les respalde, Señor, y le use poderosamente para que ellos puedan seguir compartiendo este evangelio, que cada día crezca el número de colaboradores, ofrendadores para la obra tuya, Señor, y que el reino tuyo pueda expandirse a través de la predicación. Porque unos van a predicar la palabra, pero otros son los que financian, Señor amado. Otros son los que financian, Padre amado, la obra misionera, Padre. Oramos, Señor amado, por aquellos que se sienten sin fuerza. El que tiene falta de fuerza solo recibirá fuerza del Señor. Y hay una palabra poderosa que no importa lo que estés atravesando. El Salmo 92, capítulo 10 al 13 nos dice una palabra poderosa. Que el cedro crecerá en el Líbano y que las palmeras, oh Dios mío santo, es el nombre de Dios. Que las palmeras en aquel momento también dice la palabra. Y vamos a leer esta porción en medio de esta oración, porque Dios es la fortaleza de aquellos que están atravesando momentos difíciles. Y dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. El justo florecerá como la palmera. Así que no sientas temor. Si tú clamas al Señor por fuerza, el Señor manda fuerza sobre tu vida. Ahora oro por aquellos que se sienten débiles en la fe, aquellos que se sienten atribulados, aquellos que se sienten, oh Dios mío, afligidos. Oramos en el nombre de Jesús para que el poder del Espíritu Santo baje sobre sus vidas y reciban nueva fuerza, que sean como ese justo que florece como la palmera, que crece como el cedro en el Líbano. Oh Dios mío, que puedan permanecer plantados en tu casa, que puedan reverdecer, puedan florecer en los atrios de tu casa, Señor. Ahí dice tu palabra que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Oh Señor, te alabamos y te glorificamos, porque en ti hay fuerza. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Tú eres el que pone nuevas fuerzas como la águila. Aquellos que están ahí batallando, luchando, la prueba, Señor amado, no es fácil, pero sé que contigo podemos vencer, porque el Espíritu de Dios nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26, intercede con gemido indecible delante del Padre. Oh Dios mío, santo y poderoso es tu nombre, Señor. Intercede, si no hay palabra, Él es el que intercede, mi hermano. No te preocupes por lo que has de hablar, no te preocupes por lo que has de orar. Él es el que intercede en medio de tu debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemido indecible, porque Él es el que escudriña los corazones, Él es el que escudriña tu voluntad, y Él es que está en la oración al frente, intercediendo por todos los santos de esta tierra. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor amado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por todos aquellos que están enfermos, aquellos que se sienten atribulados, aquellos que se sienten cansados. Reprendemos y echamos toda enfermedad fuera de sus cuerpos por el poder de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por
Judith Zelaya, Señor amado, manifiesta tu poder, Padre, trae sanidad sobre su cuerpo, sobre su vida, Señor amado. Tu presencia sea sobre su vida, Padre. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret por la joven de iniciales HC. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que reciba liberación en su vida, para que reciba sanidad. Oro por las iniciales A.M. en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae paz, Señor, y restauración sobre su matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por las iniciales E.Z. en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae liberación sobre su vida. Reprendemos todo espíritu de ansiedad, de opresión, en el nombre de Jesús, toda falta de fe. Ahora, Padre, oro para que traiga sobre su vida una restauración. Tu Espíritu Santo traiga poder, traiga autoridad, traiga liberación. Ahora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, clamé a Jehová. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú eres nuestro libertador, nuestro sanador. Oro por aquellas mujeres, aquellos que están padeciendo de enfermedades, aquellos que le han detectado tumor en su cuerpo. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro una palabra de poder. Se consume todo tumor, toda enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, oro, Padre, y mando palabra de sanidad hasta donde se encuentra el hijo de nuestra hermana María Jesús, Señor amado. Trae restauración sobre su vida después de esa operación, Señor amado. Cicatriza, Señor. Sana esas arterias, Padre amado. Oro, Padre, para que usted levante a ese joven, Señor amado, nuevamente, Padre amado. Traiga sanidad y recuperación pronta de su salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre eterno, para que tu presencia, Señor amado, sea sobre la vida de cada hombre y de cada mujer. Oro por aquellos, Padre, que han de ser salvos, Señor amado, para que entren por el camino de la puerta estrecha, para que digan no al pecado, para que digan no a las herejías, para que digan no a la apostasía, para que digan sí predicaremos este evangelio de poder, cueste lo que cueste, porque aún en el Medio Oriente, cuando son perseguidos, aún cuando el olivo es oprimido, aun cuando el pueblo era oprimido, más crecía y se extendía. Señor, oramos, trae avivamiento sobre tu pueblo, Padre amado. Da palabra de autoridad, Señor amado, para reprender, para echar fuera toda artimaña del diablo que ha llegado para bloquear la mente de muchos cristianos, diciéndole Espíritu Santo a todo, en lo cual tu palabra dice, Señor, que hay que tener discernimiento y no contristee al Espíritu de Dios, dice, pero también dice que tenemos, Señor amado, que juzgar y tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Oro, Señor amado, para que usted dé sabiduría sobre nuestras vidas, para que nos dé temor, Señor amado, oh Dios mío, poder enfrentar, Padre amado, aún ardientemente en nuestra fe, contra todo aquello que se levanta contra tu palabra. Tu palabra dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Oro, Señor, para que nos revistas de tu poder, aún en medio de un mundo lleno de corrupción. Tú eres el que levanta una iglesia, hombres y mujeres. Tú eres el que levanta hombres como Samuel, mujeres como Débora, como Hulda, como Jael, como Sara, como aquellas mujeres, Señor, que proclamaron tu palabra, palabra de fe, palabra de victoria. Aún hombres como Gedeón, Señor amado, aún como aquellos que profetizaban, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como los jóvenes hebreos, Señor, que no se rindieron ante las cosas de este mundo, que no se contaminaron con el pecado,
sino que ellos aprendieron a glorificarte aún entre medio de un imperio, Señor, de que ellos no pertenecían a ese lugar, pero aunque ellos estaban en ese lugar, no eran de ese lugar, porque el que vivía en su corazón eres tú, Señor amado. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre, a ser imitadores de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor amado, cada día, Padre, a entrar por esa puerta estrecha, a decir no al pecado, a decir no a las cosas que se levantan en contra de tu palabra, a decir no a aquellos que promulgan una palabra que no viene de ti, Señor amado. Oh Dios mío, Padre, denos sabiduría, denos palabras, Señor, denos autoridad, Padre, porque en ti confiamos, en ti meditamos, Señor amado, en tu palabra de día y de noche. Dice tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino, Señor amado. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu poder, Señor. Llénanos de tu unción, oh Espíritu Santo. Oramos, Padre amado, por aquellos que han de ser salvos, para que se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, Señor amado, para que ellos puedan guardar tu palabra y vivir una vida de santidad, que aunque este mundo corrompido y muchos corrompidos que se han levantado en las congregaciones diciendo que no tiene nada que ver la palabra con este tiempo, Señor, oramos para que aquel remanente santo prevalezca hasta el día, Señor, que tú vengas, que nos guardemos en santidad, que guardemos tu palabra irreprensiblemente hasta ese día, Señor amado. Oh Señor amado, ten misericordia de aquellos padres que han de viajar en el arrebatamiento, que no sean arrastrados, Señor amado, por herejías, que no sean arrastrados por la falsa doctrina, que no sean arrastrados por debilidades humanas, por tentaciones, por tribulaciones, Señor, sino que nos fortalezcamos en tu amor. Nos fortalezcamos en tu palabra, nos fortalezcamos, Señor amado, en tu presencia, en la oración, en la palabra, Señor amado. Oh Dios mío, diciendo al pecado lo que es pecado y diciendo lo que es gloria tuya, Señor, a lo que es gloria, y dando honra al Cordero de Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice a cada amigo, a cada hermano, Padre, que ha estado conectado en este momento, en este periodo de oración, de palabras, Señor. Oh Dios mío, Padre eterno, llénanos de tu presencia, Señor amado, porque aun cuando tu palabra dice que habían muchos que se levantaban en la congregación en contra de la palabra, en contra del apóstol Pablo, llevando aún a muchas obras que había levantado, querían llevarla al precipicio, al caos, revolviendo la palabra de una forma pecaminosa, de una forma infructuosa, de una forma herégica, pero tú siempre estuviste diciéndole al pueblo que tuvieran cuidado con los falsos predicadores, con los falsos profetas. Señor, ayúdanos, Padre eterno, en medio de este mundo lleno de maldad, en medio de aquellos que se han levantado como mercaderes del evangelio, en medio de aquellos que se han levantado aún en pecado, andar ministrando, Señor, porque han perdido el temor. Señor, yo te pido, Padre amado, oh Dios mío, que traigas arrepentimiento sobre tu pueblo, Señor, que traigas arrepentimiento sobre aquellos que han de ser salvos. Oramos, Padre, para que donde usted nos ponga, nosotros podamos exaltar su nombre, donde usted abra la puerta para predicar este evangelio, las personas se conviertan, Señor amado, de todo corazón. Oh Dios mío, que aún que la palabra sea como espada de dos filos, ellos se conviertan y cuando se sientan reprendidos por tu palabra, enderecen sus caminos torcidos buscando la senda que está, Señor amado,
solamente en la Escritura. Tu palabra dice, escudriñad la Escritura porque en ella hay vida eterna. Gracias, Señor. Quédate en esta hermosa hora en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite, que estaremos nuevamente conectados a partir de las 4 de la tarde. Dios bendiga sus vidas. Bendiciones.